Bueno, damos gracias a Dios por este día y vamos a dar la palabra, ¿sí? Gracias, Señor, te damos por esta tarde, Señor, nuevamente que podemos compartir. Señor, sabemos de que cada palabra, cada cita, cada expresión, cada idea, Señor, que sale de la Escritura es, Señor, importante, es valiosa, tiene mucha enseñanza para nosotros. Señor, y queremos hoy seguir profundizando en tu Escritura, Señor, en tu palabra, seguir creciendo en el conocimiento de ti, Señor. Por eso te queremos pedir que nos estés abriendo el entendimiento y abriendo nuestros corazones, no solamente para comprender lo que tu palabra dice, sino también para que nuestras vidas sean transformadas conforme a esa palabra. Señor, también te pido por cada uno de mis hermanos que hoy están presentes, para que los guíes en cada momento, que los acompañes, Señor, y que les ayudes, Señor, a seguir creciendo en tus caminos como en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, nuevamente, y vamos a releer el mismo pasaje que vimos hace 2 semanas atrás, de Primera de Juan, capítulo 2, porque vimos algunos aspectos de este pasaje hace 2 semanas, ¿no? Pero me gustaría que viéramos otros aspectos, entonces la idea es poder seguir profundizando en lo que el pasaje enseña y digamos, cuál es el motivo que dice, por el que dice lo que dice, ¿sí? Entonces vamos a releer Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. Dice así: Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les es escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que a nadie les enseñe, porque así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Bueno, entonces, vimos en estos pasajes algunos temas importantes la semana pasada, no la semana pasada, hace 2 semanas, la clase pasada de esta serie, y un poco lo que resaltábamos es este paralelismo, ¿no?, entre el creyente verdadero y el que no es un creyente verdadero, sea aquel que es un creyente falso o que directamente no sea creyente. Entonces, Juan está haciendo siempre esta separación, esta comparación entre los creyentes verdaderos y los falsos, todo el tiempo durante esta carta. Entonces está resaltando cuál tiene que ser el corazón, cuál tiene que ser la fe, cuál tiene que ser la conducta de las personas que son creyentes verdaderos en comparación con los falsos o los incrédulos, ¿sí? Entonces estuvimos resaltando un poco estos aspectos desde de este pasaje. Pero hoy me gustaría entrar en algunos aspectos que son un poquito más técnicos y súper importantes y que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, porque nos tiene que ayudar eso a entender lo que el pasaje está queriendo decir y el por qué, la razón de lo que está diciendo. Porque a veces cuando leemos un pasaje, a veces lo leemos rápido, tratamos de sacar la idea superficial y nos quedamos con eso y simplemente nos conformamos con, con una con una idea o una enseñanza superficial y no lo que
digamos, la profundidad de lo que se está diciendo. Entonces queremos ir a profundizar, queremos entender, ¿sí? Entonces nuestra profundización de la palabra no está basado en simplemente buscar algo que nuestro corazón nos diga o tratar de simplemente entender un sentido místico de la Escritura, sino que estamos tratando de entender las razones, estamos tratando de entender el contexto, estamos tratando de entender por qué era tan importante escribir esto para el autor y cosas de ese estilo. Entonces, al poder analizar un poquito esto, esto nos va a ayudar a enriquecer nuestro entendimiento de la palabra y por lo tanto debería enriquecer nuestras vidas también, ¿sí? Entonces, esa es la idea del estudio de hoy. Entonces, vamos a analizar algunas cositas y vamos después a desviarnos a otros pasajes para poder profundizar. Fíjense que dice verso 18, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestaran que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Entonces, el aspecto de este pasaje es la comparación entre los que son de nosotros y los que no son de nosotros. Los que son de nosotros tienen la unción del Santo, o sea, tienen el Espíritu Santo, conocen la verdad, ¿sí? Saben las cosas, ¿sí? Están con nosotros porque son de nosotros. Pero los que no son de nosotros pueden estar con nosotros un tiempo, pero tarde o temprano salen de nosotros porque no son de nosotros. Entonces ahí está la comparación. Pueden estar temporalmente mezclados entre los cristianos, pero en algún momento se revela que no son creyentes de verdad, sino que en realidad no hay un corazón verdadero para con Dios, un corazón de fe verdadero, de creer realmente lo que Dios dice, ¿no? Entonces se hace la separación. Pero, si bien es verdad esto en un aspecto general, ¿sí? Hay gente que está con nosotros, que está en las iglesias y que en realidad no son creyentes. Eso es cierto, ¿sí? Y es importante y esa idea se ve en este pasaje. Pero está yendo más allá y está haciendo alusión no solamente a cualquier persona que puede estar entre nosotros y no ser un verdadero creyente, sino está hablando de aquellos que son anticristos. Entonces, compara el anticristo de los muchos anticristos. Entonces, vamos a ver a qué se refiere cuando habla de el anticristo y cuando habla de los muchos anticristos, ¿sí? Vamos a comenzar con los muchos anticristos, ¿sí? ¿Por qué Juan está hablando de los anticristos? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de entender un poquito más quiénes son los anticristos, cuándo van a venir, qué es lo que tiene que ver con esto. Entonces, para poder analizar un poquito más de esto, vamos a ver lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Fíjense lo que dice. Ahora, el pasaje de Mateo 24 está hablando de los últimos tiempos, un pasaje, vamos a decir, apocalíptico, es un pasaje que nos habla de los sucesos que van a ocurrir antes y durante, y algunos sucesos durante la venida de Jesucristo. Entonces, cuando habla de los anticristos, tiene que ver con eso, con cosas fundamentalmente que van a venir previo a la segunda venida de Cristo. Y vamos a leer Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Entonces, fíjense que le están preguntando cuáles son las señales de la venida de Jesucristo y las señales del fin de los tiempos, de la consumación de este siglo, o sea, el fin de este tiempo del mundo, ¿sí? Entonces Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerra y cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino en diferentes lugares. Habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mí, y muchos se apartarán de la fe. Entonces, y se traicionarán unos con otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán. Debido a la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, entonces, cuando habla de los anticristos, tiene que ver fundamentalmente con esta idea de que van a venir muchos en el nombre de Cristo, ¿sí?, diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué van a hacer? Van a engañar a muchos, van a intentar engañar a muchos. O sea, estos hombres, ¿sí?, justamente el mismo pasaje que leíamos en Primera de Juan hace un momento, justamente tenían este mismo concepto de decir de que ellos iban de que estos que han salido de nosotros tienen esta idea de querernos engañar, porque no están en la verdad. Y acá vemos el mismo concepto, vemos de que son personas que salen de nosotros, ¿sí?, y que se llaman cristianos o que se dicen que son Cristo, y lo que están tratando de hacer en el nombre de Cristo es engañar a muchos, ¿sí? Entonces dice, tengan cuidado y no sean engañados, ¿sí? Entonces vemos acá, vemos la comparación con el pasaje de 1 Juan. Lo que Juan está diciendo es, ustedes están en la verdad, no se dejen engañar por aquellos que son los anticristos, ¿sí?, por aquellos que no permanecieron, que estaban con nosotros, pero que no son de nosotros, ¿sí? Fíjense que en 1 Juan no hace falta que lo busquen de nuevo, pero en 1 Juan, capítulo 2, verso 21, dice, no les he escrito porque ignoran la verdad, sino porque la conocen y ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces, el punto es este. Los anticristos son principalmente personas que vienen en nombre de Cristo, pero niegan a Cristo, y lo que tratan de hacer es engañar, inclusive si fuera posible, a los cristianos, ¿sí?, a los escogidos. Fíjense verso 21, estamos en Mateo 24, verso 21, dice, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Entonces el objetivo de los anticristos es venir en nombre de Cristo para engañar a muchos. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro esto. ¿Por qué? Porque está poco a poco, cada vez más, se va a marcar una diferencia entre aquellos que son verdaderamente cristianos y aquellos que no lo son. Aquellos que no son verdaderamente cristianos se van a ir apartando poco a poco de la fe y van a empezar a mostrar la hilacha, como decimos en Argentina. Van a empezar a mostrar que realmente están negando a Cristo y se llaman a sí mismos Cristo. Están buscando su propia gloria, están buscando ponerse en el lugar de Cristo, están buscando que la gente les siga a ellos y no a Cristo. Entonces, cuando habla de los anticristos en la Biblia, está hablando de eso, está hablando de forma general de muchos que están engañando al pueblo de Dios y que están poniéndose en el lugar de Dios. Pero recuerden, la idea de que hay muchos anticristos y de que vienen anticristos es que es una señal de la segunda venida de Cristo. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo y que nos acercamos a la venida de Cristo, entonces en esa misma medida es que cada vez más van a proliferar y se van a manifestar más personas que vienen en el nombre de Cristo y lo que están tratando de hacer es engañar a los cristianos, ¿sí? Engañar al mundo, no solamente a los cristianos, engañar al mundo y aún a los cristianos si fuera posible, ¿sí? Fíjense, verso 11 de nuevo, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Sí, aún más, vemos en este mismo pasaje, Mateo 24, vemos verso 22, un poco más abajo. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios
para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Alcanzan a ver esta idea, ¿no? Que estos falsos cristos, falsos profetas, aún van a venir con grandes prodigios y señales. Pero ¿cuál es el objetivo? Van a tratar de engañar al mundo, especialmente, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Verso 25. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Entonces, la idea de los anticristos es que hay personas que van a tratar de engañar aún a los cristianos, ¿sí? ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es ponerse en el lugar de Cristo, el objetivo es desviar a la gente de Cristo. Entonces, los creyentes verdaderos tienen que tener mucho cuidado de no ser engañados. Mucho cuidado, porque van a venir con señales y prodigios. Entonces, esto tiene que ser una alerta para nosotros, ¿sí? Entonces, Juan cuando él hace su escrito, ¿sí? Luego vamos a volver a repasar un poquito más de nuevo Primera de Juan. Justamente el punto es alertar a los cristianos para que ellos entiendan y se mantengan firmes en la verdad y no se dejen ser engañados. ¿Sí? Porque hay veces no vemos el que se aparta, ¿no? Y empieza a decir cosas extrañas y empieza a decir cosas que no son o lo que sea, y entonces ahí empieza la duda, uy, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Y entonces, ¿qué pasa? Los cristianos somos engañados, somos llevados de un lado para el otro por cualquiera que viene y enseña cualquier cosa. Entonces, esto es una alerta. Esto es una alerta para los cristianos, para no ser engañados y que el creyente verdadero reconozca cuál es la verdad y no se desvíe del mensaje verdadero de Cristo. Ahora, entonces, número 1, los anticristos son señal de la venida y de la consumación del siglo. ¿Sí? Vendrán a engañar y van a engañar, no solamente que intentarán engañar, van a engañar a muchos, ¿sí? E intentarán engañar inclusive a los creyentes, ¿sí? Y van a venir en nombre de Cristo, ¿sí? Entonces es importante, no todo el que viene en nombre de Cristo es un verdadero creyente. Entonces es bien importante que eso lo tengamos en claro, ¿sí? Aún, dice verso 10 en Mateo 24, dice, muchos se apartarán de la fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos van a ser engañados. Pero fíjense lo que dice, se traicionarán unos a otros. Y unos a otros que se odiarán. ¿Sí? Fíjense que muchos van a ser engañados. ¿Y cuál es el resultado? Que va a haber odio entre ellos, que va a haber traiciones entre ellos. ¿Por qué? Porque van a ser engañados, van a ser apartados de la verdad. Entonces, vuelvo. Juan, ¿qué dice? Juan, ¿qué dice? Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. El que se aparta de la verdad demuestra que no es de nosotros. El que se aparta de la verdad va a caer en la traición, va a caer en el odio, va a caer en ser un anticristo también. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado en ese aspecto. ¿Sí? Fíjense que también dice, fíjense verso 12, y debido al aumento de la iniquidad, el aumento del pecado, el amor por Dios de muchos se enfriará, ¿sí? Entonces, aún nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de que no se enfríe nuestro amor por Dios, ¿sí? Pero fíjense lo que dice verso 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, no sé si lo recuerdan, pero también 1 Juan capítulo 2, 18 insiste en esta idea. 1 Juan capítulo 2, verso 28 dice así, ahora hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es esta. Cristo viene, está delante nuestro en el tiempo. Si todavía no ha venido, Cristo viene. Vienen las señales antes. Las señales que los anticristos que van a intentar ¿qué hacer? Engañar. Entonces, muchos que van a hacer engañados. Se van a apartar de la verdad. Estaban con nosotros, pero se van a apartar, ¿sí? Muchos, ¿qué van a pasar? Entonces van a caer en traiciones, van a caer en odio. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber aumento del pecado, de la iniquidad. Su amor se va a enfriar, ¿sí? Pero el que persevere,
en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de los otros que se apartan, en medio de aquellos que están siendo engañados. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Porque viene ese periodo de dificultad y luego viene Cristo. Entonces tenemos que perseverar y no dejarnos ser engañados, no dejarnos que nuestro amor se enfríe, no ser llevados por detrás de otros que se llaman cristianos y no lo son, sino que tenemos que estar bien alertas. ¿Sí? Bien, entonces, estos son falsos cristos, falsos profetas, que van a mostrar grandes señales y prodigios y que van a tratar de engañar aún a los escogidos. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el aspecto del anticristo. Bien, fíjense que yo insisto, hay dos aspectos, están los anticristos y el anticristo. ¿Sí? En un aspecto tienen características similares. ¿Sí? El anticristo, por ser uno más de los anticristos, va a tratar de engañar, va a venir con señales y prodigios mentirosos, va a tratar de desviar a la gente de Cristo, va a tratar de ponerse en el lugar de Cristo, y ahora lo vamos a ver, pero es una persona particular que va a ser cabecilla de todos los otros, por decirlo de una forma. Vamos a ver Mateo 24, verso 15. Vamos a ver lo que dice. Dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no bajen a sacar las cosas de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que están en cinta y de los que estén criando en aquellos días. Pero bueno, hasta aquí. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es este, que hay uno que aquí se llama la abominación de la desolación, en otras traducciones dice la abominación desoladora. ¿A qué se refiere con esto de la abominación desoladora? Bueno, primero y principal deberíamos estudiar el libro de Daniel, que habla un poquito más y habla de la abominación desoladora. Pero podemos entender, por ahí otros pasajes que nos muestran más esto, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses y aún Apocalipsis mismo, nos muestran de que esta es una persona, ¿sí? Que por un lado se le llama abominación. ¿Por qué abominación? Porque desagrada a Dios y es totalmente desagradable a Dios. Es una persona que es abominable para Dios. Este es el punto, es abominable para Dios. ¿Sí? Y de la desolación justamente porque va a venir a traer desolación en el mundo, va a venir a traer mucha persecución, ¿sí? Entonces va a ser un tiempo bien difícil. Pero entonces habla de la abominación desoladora, ¿sí? Pero fíjense que hay una expresión bien importante. Dice colocada en el lugar santo. O en otras traducciones dice puesta en pie puesta en pie en el lugar santo. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Se refiere puntualmente que va a estar puesto en pie en el templo de Jerusalén, ¿sí? Lo estoy simplificando porque hay mucho más debate en cuanto a esta idea del templo de Jerusalén, porque no está construido el templo y no nos interesa tanto ahora ese aspecto de la escatología de este tiempo, nos interesa más el aspecto de las características del anticristo y por qué es importante para nosotros en este momento, ¿sí? Para entender el pasaje de Primera de Juan. Pero el punto es de que esta persona se intenta ubicar en el lugar que le pertenece a Dios, aún físicamente, y si fuera posible, en el templo que debería estar levantado en Jerusalén. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que este anticristo trata de ubicarse en el lugar de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, porque es abominable para Dios, va a traer desolación y sufrimiento, y se trata de ubicar en el lugar de Dios. Entonces ahora vemos que esta idea de lo que decíamos antes, que van a venir muchos Cristos, que van a venir diciendo yo soy el Cristo, ¿sí? O el Cristo está aquí, o el Cristo está allá, lo que intentan hacer es desviarnos nuestra mirada de Cristo realmente. Este en particular lo va a hacer esto al extremo, porque se va a ubicar en el mismísimo lugar en donde Dios debería estar reinando.
se va a ubicar y se va a hacer que el mundo lo proclame Dios mismo. ¿Sí? Esta es la idea. Ahí nosotros tenemos que entender entonces la magnitud de lo que Juan está hablando. Entonces ahora, después cuando vamos a leer el 1 de Juan nuevamente y lo podemos entender y repasar, entonces ahí vamos a ver la magnitud de lo que está hablando. No está diciendo simplemente, bueno, han venido muchos cristos, muchos que nos están tratando de engañar. No, están tratando de hacer alusión de cosas que van a ocurrir en el futuro que son súper importantes. Porque van a venir muchos que se van a intentar poner en el lugar de Dios, y especialmente uno, el anticristo, al que se le llama la abominación desoladora, que va a intentar ubicarse en el mismísimo trono de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la magnitud de lo que Juan está diciendo en Primera de Juan. ¿Sí? Ahora, para seguir entendiendo un poco más del anticristo, vamos a leer un poco en Segunda de Tesalonicenses. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Los perdí? ¿Algún comentario? ¿Cómo lo ven? ¿Todo bien? Para mí sí, Gaby, todo bien. Perfecto. Ya lo entiendo. Bueno, entonces, excelente. Bueno, hola, buenas tardes. Sí, para mí también, pero bueno, esto es nuevo de que va a venir el anticristo. No, la verdad que no lo sabía y menos que lo decía. Sí, lo he escuchado por ficción, por película, pero bueno, ahora está bien confirmado que sí, que va a haber. Sí. Está confirmado por la Biblia. Sí. Tenemos que a ver si tener cuidado con las películas, porque a veces las películas no se atienen mucho a la verdad bíblica, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado en ese aspecto, ¿sí? Sí, sí. En muchos casos, por ejemplo, la película de Noé, la última, una con Russell Crowe, creo que es Russell Crowe, un desastre bíblicamente, o sea, no tiene nada de bíblico esta película de Noé. De la misma forma, a veces cuando se habla del anticristo, lo presentan la situación de una forma que es totalmente no bíblica. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado con el entendimiento que las películas presentan acerca del anticristo, pero bíblicamente sí, va a venir un anticristo. Después hay debate en si los cristianos realmente van a estar en ese tiempo en el mundo o no, y no quisiera entrar en este tema ahora, a lo mejor en el futuro podemos tocar el tema de la escatología y ver todo lo que la escatología dice acerca de los cristianos en ese tiempo, pero lo importante es que para lo que Juan está presentando es importante, justamente. El aspecto de Juan es que nosotros como cristianos tenemos que, por un lado, no ser engañados, ¿sí? Y por otro lado, permanecer, ¿sí? Hay más cosas que podemos ver y luego vamos a ver 1 Juan de nuevo, vamos a leer de nuevo 1 Juan capítulo 2 para poder entender con más profundidad lo que Juan está diciendo ahora que entendemos a qué hace referencia Juan, ¿sí? Entonces ese es mi objetivo en este momento, entender quién es el anticristo y quiénes son los anticristos de forma general para que podamos entender lo que Juan está diciendo, ¿sí? Pero gracias por tu comentario. Entendido. Perfecto. Entonces, segunda de Tesalonicenses, vamos a leer capítulo 2, verso del 1 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Cristo, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hijo de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hasta aquí. Entonces vemos varias cosas que son bien importantes. Por un lado, ¿qué dice? Verso 3. Que nadie les engañe en ninguna manera. ¿Sí? Dice, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. ¿Qué significa esto de que primero viene la apostasía? La apostasía significa el tiempo en donde las personas van a rechazar el amor a Dios, se van a apartar, el amor se les va a enfriar, aquellos que van a caer en estas traiciones que hablábamos unos con otros, que se van directamente a apartar de la verdad. La apostasía hace referencia a ese tiempo donde aquellos que están con nosotros hoy por hoy se van a terminar apartando y van a mostrar que realmente no eran de nosotros, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí es que Cristo no va a venir hasta que no venga primero la apostasía, el rechazo a Dios, ¿sí? Pero dice después, y sea revelado el hijo de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Este hijo de pecado, el hijo de perdición, es el mismo que hablaba Mateo de la abominación desoladora. Está hablando del anticristo. Entonces, la idea es que viene primero el anticristo y luego viene Jesucristo, ¿sí? Entonces, el punto es este. Va a venir una apostasía, va a venir el anticristo antes que venga Cristo a reinar en este mundo. Entonces, pero fíjense que después de unas características del anticristo, ¿qué es lo que hace el anticristo? Por un lado, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, no quiere de que le llamen Dios a nada más que a sí mismo, ¿sí? De manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces, fíjense que es el mismo aspecto que hablábamos antes de los anticristos llevado a un extremo. Los anticristos y el anticristo en general son aquellos que rechazan a Dios de tal forma y que se tratan de poner en el lugar de Dios mismo. Entonces tenemos que tener muchos cuidados, sobre todo con aquellos que cuando predican pareciera que se predicaran a sí mismos y no predicaran a Cristo, porque están teniendo una actitud como las de los anticristos. ¿Se dan cuenta cuál es el punto? Si yo me predico a mí mismo, si yo estoy predicando de las señales y los prodigios que yo puedo hacer, ¿de quién estoy predicando? De mí mismo, ¿se entiende? Ahora, si yo predico la palabra de Dios, estoy exaltando a Cristo. Entonces, el punto es este: cuidado con todos aquellos que se tratan de poner en el lugar de Dios, que se llaman a sí mismos Cristo, que dicen, ven, Cristo está por aquí y seguime, ¿sí? Cuidado con esa actitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el anticristo. El anticristo trata de engañar y se opone a Dios y aún más se sienta en el templo de Dios y se presenta como si él mismo fuera Dios. Entonces, es bien importante esto, ¿sí? Vemos estas actitudes del anticristo, ¿sí? Entonces se lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y se sienta en el templo de Dios y se presenta como si fuera Dios. Pero fíjense lo que dice verso 8. Hay más cosas en este pasaje, no vamos a detenernos en cada detalle, porque de nuevo, no estamos tratando de hacer un estudio de escatología, estamos tratando de entender las figuras de anticristo y el anticristo para entender lo que dice Juan, ¿sí? Pero fíjense lo que dice verso 8. Entonces será revelado ese impío, ese pecador, está hablando del anticristo, ¿sí? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ¿cuál es la implicancia para nosotros como cristianos? La implicancia es que viene la apostasía en donde muchos se apartan de la verdad, muchos rechazan a Cristo, muchos engañan a otros haciendo creer de que son el Cristo, muchos tratan de ponerse en el lugar de Dios. Se va luego a presentar el mismísimo anticristo que va a tratarse de sentar en el lugar de Dios también, ¿sí? Pero
Pero cuando venga Cristo, Cristo va a matar al anticristo con el resplandor de su venida. Va a ser tal la gloria de la venida de Cristo que va a vencer a todos sus enemigos y va a vencer inclusive al anticristo. ¿Sí? De la implicancia que tiene que para nosotros es el ver hacia el futuro. Es como que si nosotros estuviéramos yendo hacia un túnel en oscuridad total, ¿sí? Y vamos y sabemos que tenemos que pasar por el túnel. Y vamos entrando al túnel y el túnel se está poniendo cada vez más oscuro. Y nos vamos metiendo hasta el punto en que no vemos nada, pero nosotros seguimos porque sabemos que detrás del túnel está Jesucristo, está la venida de Jesucristo que va a traer la destrucción al anticristo y a todo lo que se opone a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de las circunstancias difíciles? Permanecer. Permanecer. Porque si no permanecemos, somos como los del mundo, que nuestro amor se enfría, que nos apartamos, que somos engañados, ¿sí? Entonces ahí vemos la diferencia de lo que Juan está diciendo. Está marcando, Juan está, lo voy a repetir cada vez que hablemos del primero de Juan. Juan está haciendo una división y está mostrando los que no son cristianos de los que son cristianos. El que no es cristiano puede estar con nosotros por un tiempo, pero se va a apartar y va a rechazar a Dios. El que no es cristiano va a enfriar su amor. El que no es cristiano no va a permanecer. El que no es cristiano va a ser engañado. El que no es cristiano está en la mentira. El que no es cristiano va a ir detrás de los anticristos. El cristiano verdadero va a permanecer. El cristiano verdadero no va a ser engañado. El cristiano verdadero no va a dejar que su amor se enfríe. El cristiano verdadero va a permanecer hasta el fin y va a estar confiando en que llegará el momento en que venga Cristo a vencer a sus enemigos. Fíjense también, algo más ahí en 2 de Tesalonicenses que quiero mostrar. Verso 9, vamos a leer, 2 de Tesalonicenses 2:9. Dice así: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. ¿Sí? O sea, la venida del anticristo va a venir a hacer la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios como mentirosos. Entonces, mucho cuidado, porque estamos en el tiempo en donde vienen las señales y los prodigios mentirosos. Entonces, el cristiano tiene que tener mucho cuidado de no ser guiado y no dejarse llevar por señales y prodigios mentirosos. Pero continúa diciendo que va a venir con todo engaño de iniquidad, de pecado. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. O sea, ¿a quiénes va a lograr engañar? A los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué va a lograr engañar a los que se pierden? Lo que dice en verso 10, en la segunda mitad. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Teniendo la verdad delante de sus ojos, la rechazaron. Prefirieron la mentira antes que la verdad. Entonces, como prefirieron la mentira antes que la verdad, van a ser engañados por el anticristo. Por esto, fíjense, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Fíjense, ¿quién es el que envía el poder engañoso? Dios. Es Dios el que va a permitir que el anticristo se manifieste y para que todos aquellos que rechazan a Cristo sean engañados. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. Como rechazaron la verdad, Dios va a permitir que sean engañados. Entonces, fíjense, es bien sutil, bien importante. No es que Dios sea culpable. Dios está trayendo juicio y castigo para aquellos que decidieron rechazar la verdad de Dios. Fíjense, verso 12. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios? De que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que hicieron, se complacieron en la iniquidad, se complacieron en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es, si amas al pecado, muy bien, vas a seguir la mentira y serás juzgado. Pero si amas la verdad, no te vas a complacer en el pecado, sino que te vas a aferrar y vas a permanecer en Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje de 2 de Tesalonicenses. Así que, bien importante para nosotros.
Bien, volvemos a Mateo un momento más. Mateo 24. Disculpe que lo lleve de un lado a otro, pero me parecería bien importante que poder explicar esto de la mejor forma posible. Mateo 24. Gaby, Sí, no, quería hacer un comentario dale. impresionante. Esto que yo lo había leído varias veces y nunca había descubierto esto que vos ahora decís del versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que, no, tremendo, tremendo, eso no me daba cuenta, es algo impresionante eso. Claro. Sí, a fin de que sean juzgados. No es que Dios, vamos a decir, permite que cualquiera sea engañado porque sí. No. Básicamente lo que está diciendo es este pasaje es que como el mundo rechazó voluntariamente la verdad de Dios, entonces Dios va a permitir que sean engañados por el poder de Satanás para que venga el juicio sobre ellos, ¿sí? Por haber rechazado a Dios. Entonces, la responsabilidad es del ser humano de rechazar a Dios, no es de Dios, ¿sí? Entonces, eso lo queremos dejar bien en claro, pero bien importante. Dios es el tiempo en donde Dios está preparando el juicio del mundo que ha rechazado a Dios, ¿sí? Pero sí, muy bien el comentario. Fíjense ahora lo que dice Mateo 24, capítulo 24, verso 27. Y ahora vamos a hablar de la venida de Cristo, porque estuvimos hablando recién de las señales previas, o sea, estuvimos hablando de los anticristos, que es una de las primeras señales, luego estuvimos hablando del anticristo, y ahora vamos a ver la venida de Cristo. Fíjense lo que dice Mateo 24, capítulo 24, verso 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. ¿De cuál es el punto? El punto es este: cuando hay un rayo, ¿sí? Un rayo, vemos el rayo y lo vemos de una punta del cielo a la otra punta del cielo, ¿sí? Por supuesto, obviamente el rayo no lo ve, por ejemplo, si ocurre un rayo acá, no lo van a ver en China, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Pero acá es una forma de que nosotros podamos entender de que la venida de Jesucristo va a ser tan visible que todo el mundo lo va a ver. Ese es el concepto de lo que está tratando de transmitir. Después dice, donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres, ¿sí? ¿Cuál es el punto ahí? El punto es que si hay un animal muerto en el medio del desierto, vienen los buitres y empiezan a girar alrededor del animal y todos los buitres van a confluir a ese lugar porque ahí está el cadáver, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces lo que está diciendo aquí es que va a ser evidente porque todas las señales van a apuntar hacia donde está Cristo. Eso es lo que está tratando de mostrar. Entonces, está diciendo, no debemos ser engañados. ¿Por qué? Porque no vamos a poder andar buscando a Cristo de un lado para otro, ¿sí? Sino que lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que Cristo va a ser evidente la venida de Cristo. Todo el mundo se va a dar cuenta, ¿sí? Fíjense lo que dice verso 29. Pero inmediatamente, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que cuando venga Cristo, primero va a ocurrir señales en el cielo, ¿sí? Tanto que la luna, dice, no dará su luz, ¿sí? El sol se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo. O sea, van a haber señales del cielo sumamente evidentes, ¿sí? Que va a ser imposible de que nos podamos dar cuenta, que no nos demos cuenta. Dice, las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y dice que en ese momento todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que va a ser tan evidente que el mundo va a reconocer la venida de Cristo y van a empezar a sufrir porque se dan cuenta de que viene el tiempo del juicio de Dios para el mundo, ¿sí? O sea, viene juicio de Dios para el mundo, ¿sí? Entonces, cuando estudiamos Romano, no sé si se acuerdan, ¿sí? Que ya estamos hablando de varios meses atrás, ¿no? Pero cuando estudiamos Romano, ¿qué es lo que decíamos? Decíamos que el mundo que rechaza a Dios, ¿qué es lo que merece? Merece la ira de Dios. Por eso aquellos que somos creyentes hemos sido
perdonados y ya no estamos bajo la ira de Dios, ¿sí? Entonces es un aspecto del Evangelio que muchas veces se pierde de vista, ¿sí? Entonces pensamos que a veces el Evangelio es simplemente tratar de ayudar a la persona que está pasando necesidad. No, el Evangelio es reconocer que si no creemos en Dios, merecemos la ira y el juicio de Dios. Entonces acá lo vemos bien patente. ¿Por qué? Porque si el mundo que ha rechazado a Cristo, mejor dicho, porque el mundo que ha rechazado a Cristo van a hacer duelo cuando venga Jesús, porque Jesús va a venir a juzgar al mundo, ¿sí? Pero sus escogidos van a ser reunidos de todo el mundo, desde un extremo al otro, ¿sí? Entonces acá vemos algunos aspectos de la venida de Cristo, ¿sí? Y ahora quiero ver un aspecto más de la venida de Cristo, que está en Apocalipsis, capítulo 22, básicamente el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Vamos a ver verso 11 en adelante. Apocalipsis 22, vamos a verso 10. Dice, también me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, y que el justo siga practicando la justicia, y el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Entonces, fíjense que este pasaje primero está haciendo énfasis en la misma dicotomía entre el pecador y el creyente. Entre el pecador y el creyente. Esto no está diciendo que los pecadores no deberían arrepentirse. Por supuesto que los pecadores deberían arrepentirse, pero aquí utiliza una forma de escribir el pasaje, está diciendo que el injusto siga siendo injusto. Básicamente lo que está diciendo, si el pecador que no se arrepienta, que siga pecando y va a recibir el juicio que merece. No está diciendo, no está yendo en contra del arrepentimiento del pecador. Es claro, porque la Biblia es bien clara en eso, que lo que Dios busca es el arrepentimiento del pecador. Pero si el pecador no quiere arrepentir, entonces va a tener juicio. Está resaltando esa idea, está resaltando la idea de que el que no quiere arrepentirse va a seguir en el pecado y va a padecer sus consecuencias. Entonces dice, el que es injusto siga haciendo injusticias y el impuro siga siendo impuro. Pero el justo, o sea, el creyente, que siga practicando la justicia. Y el que es santo, siga guardándose santo. Y eso es un llamado para los creyentes. Aquel que es creyente debe crecer en santidad y en justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Verso 12. Porque Cristo viene pronto. Por tanto, yo vengo pronto. Cristo viene pronto. Y cuando venga, ¿qué va a traer? Mi recompensa está conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según su obra. Básicamente, la idea aquí es que como que Cristo viniera y con su séquito de ángeles, ¿sí? Y que viene trayendo, digamos, para que visualicen el concepto, ¿sí? Es como que viene trayendo sus tesoros, ¿sí? Para que cuando llegue va a abrir sus tesoros para repartir a todos los que aman su venida. ¿Sí? Esa es la idea, para recompensar a aquellos que realmente creen en Cristo. ¿Y para qué? Para juzgar al que no cree en Cristo. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Aquí no está hablando, el aspecto no es fundamentalmente un aspecto material de dinero, pero está hablando aquí de que cuando venga Cristo, Cristo va a traer la recompensa, el pago para aquellos que han creído en Él y que han hecho su obra, y el juicio para aquellos que lo han rechazado a Dios. Y ahora, verso 14, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros
si verdaderamente somos creyentes, hemos lavado nuestras vidas en Cristo, ¿sí? Hemos lavado nuestras vidas y hemos sido transformados. Y ahora nosotros somos esos santos, esos justos que deben hacer justicia, ¿sí? Entonces, cuando venga Cristo va a traer recompensa. Entonces, si nosotros estando en el medio de ese túnel, en el medio de esa lucha, vamos a aflojar, vamos a buscar, nos vamos a desviar, vamos a dejar de permanecer, vamos a seguir la mentira, vamos a ir detrás de los prodigios y señales mentirosos, entonces lo que tendremos es juicio de Dios. Pero si nosotros permanecemos en el amor de Cristo, lavamos nuestras vidas, ¿sí? Rechazamos el pecado, entonces tendremos la recompensa de Dios, ¿sí? Entonces, este es el paralelismo, ¿sí? Entonces ahora volvemos a Primera de Juan. Los hice navegar por todos lados, ¿no? Pero ahora vamos a poder leer Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante, y le vamos a entender con profundidad, porque ahora tenemos contexto de lo que está hablando Primera de Juan, ¿sí? Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante, dice así: hijitos, es la última hora, o sea, el tiempo de la venida de Cristo se acerca. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. O sea, estamos viendo los anticristos, estamos viendo que vienen los engañadores. Eso nos da alerta de que estamos en el último tiempo. Y estamos en el último tiempo y se acerca la venida del anticristo, ¿sí? Entonces continúa verso 19. Ellos salieron de nosotros. O sea, antes estaban con nosotros. Parecían cristianos. Parecía que predicaban a Cristo. Pero no están más con nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad nunca fueron de nosotros. Parecían de nosotros, pero no fueron, no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, o sea, no se hubieran apartado a esas nuevas enseñanzas que están trayendo, a esos nuevos pecados que están trayendo, ¿sí? A esos, no nos intentarían de desviar del camino de Dios si hubieran sido de nosotros. Pero, ¿por qué salieron? Salieron a fin de que se manifieste quiénes son de nosotros y quiénes no son de nosotros. Pero ustedes, dice, tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. O sea, Juan le está hablando a los cristianos verdaderos. Le está diciendo, ustedes, si son cristianos verdaderos, lo saben en su corazón y no se van a apartar. Eso es lo que está diciendo. Ustedes saben la diferencia. Y entonces, verso 21, no les he escrito porque ignoren la verdad. No les estoy escribiendo porque todavía no crean en Cristo. Les estoy escribiendo porque creen en Cristo, porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Porque ¿quién es el mentiroso? El mentiroso es aquel que niega a Jesús, que es el Cristo. ¿Quién es el que niega a Jesús, que es el Cristo? El anticristo y todos los anticristos. ¿Sí? Alcanzan a entender ahora lo que está diciendo Juan, ¿no? Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Todo el que niega al Padre y que niega al Hijo es un anticristo, ¿sí? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. En cuanto a ustedes, entonces, y ahí viene la exhortación, la misma exhortación que estuvimos haciendo durante todo el día de hoy, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Porque si no permanecen, se van a desviar, van a ser engañados. Y ahora, repito algo que dije hace 2 semanas atrás. No está diciendo aquí que tiene que permanecer la primera enseñanza que tú escuchaste cuando conociste a Cristo. Porque a lo mejor lo primero que te enseñaron cuando conociste a Cristo era algo erróneo bíblicamente. Lo que está diciendo es que permanezcan en lo que enseñaron los apóstoles cuando escribieron la palabra de Dios. Porque esto le está hablando a la audiencia original de Juan. Le está diciendo lo que ellos oyeron desde el principio. Lo que ellos oyeron desde el principio fue la enseñanza de los apóstoles, de los apóstoles de Cristo y de los profetas que escribieron la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza para nosotros, ¿cuál es? Es que permanezca en nosotros la palabra de Dios, que esto es lo que Dios nos habló desde el principio, ¿sí?
Porque yo mismo, a mí mismo, cuando yo me convertí, me enseñaron muchas cosas que estuvieron bien y un montón de otras que no estuvieron bien. Entonces, no es que yo tengo que volver a creer esa enseñanza errada que me enseñaron cuando yo me convertí. No, lo que tengo que hacer es creer la enseñanza que Dios dio desde el principio, que está contenida en las Sagradas Escrituras. Entonces continúa diciendo, si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. O sea, si ustedes se afirman en la palabra de Dios, entonces están afirmados en Cristo y en Dios mismo, en Dios Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. ¿Cuál es la promesa que nos hizo? La vida eterna. Entonces, yo escuché a veces que hablan de la vida eterna como diciendo el cristiano tiene vida eterna hoy. Y es cierto en un aspecto, ¿sí? El cristiano tiene vida eterna hoy. Aquí está hablando no de la vida eterna hoy, aquí está hablando de la vida eterna cuando venga Cristo. Lo que está diciendo es que si permanecemos en Cristo, cuando venga Jesucristo en su venida, entonces vamos a recibir la recompensa que Cristo estaba, que decía Apocalipsis capítulo 22, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? Entonces, si nosotros nos mantenemos firmes en esa promesa, vamos a recibir la vida eterna cuando venga Cristo. Y dice, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. O sea, es justamente les estoy diciendo todo esto porque hay gente que los está tratando de engañar. En cuanto a ustedes, dice verso 27, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. No está diciendo aquí que nadie necesita maestros que le enseñen la palabra. Lo que está diciendo, él está diciendo, ustedes saben que son cristianos verdaderos. Eso es lo que está diciendo. No se dejen engañar, ustedes saben que son cristianos verdaderos. No dejen ser enseñados por aquellos que le están enseñando cosas que no son bíblicas. Pero así como su unción, o sea, el Espíritu Santo, les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él. Permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que cuando se manifieste, ¿qué representa esto? Para que cuando venga Cristo, cuando Cristo se manifieste al mundo, cuando Cristo se manifieste al mundo, cuando sea evidente, cuando venga Cristo desde las nubes y que todo el mundo lo vea. Ese es el aspecto. O sea, ahí entendemos, porque lo vimos en otros pasajes. Cuando Cristo se manifieste, tengamos confianza, o sea, no tengamos temor. No estemos nosotros también con aquellos que están tratando de huir de Cristo o que están temblando porque viene la presencia de Dios, sino que nosotros tengamos confianza. Y no nos apartemos de él avergonzados. O sea, no salgamos huyendo o que seamos juzgados por Dios y seamos apartados con vergüenza en su venida, ¿sí? Sino para que tengamos confianza. ¿Confianza de qué? De que vamos a recibir nuestra recompensa, que vamos a recibir la vida eterna. Si saben que Cristo es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que, para nosotros, la advertencia de no ser engañados, la advertencia de permanecer en Cristo en todo tiempo, aún en los momentos difíciles, la advertencia de permanecer en el amor y en la palabra de Cristo, para que entonces podamos estar con confianza cuando venga Cristo y no nos apartemos avergonzados de Él. Amén. Bueno, hermanos, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión o cómo lo reciben, qué les parece, digamos, esta enseñanza, cómo les toca en sus corazones, que se sientan cómodos con compartirlo, ¿sí? ¿Cómo es? Sí, dale, Damián, dale. No, yo lo que veo que es como eso va a ser un zarandeo para dejar los verdaderos cristianos, ¿no es cierto? Sí. Va a pasar zaranda. Sí. Mejor dicho, imposible. Sí, yo lo que quería comentar es esto, ¿no? Por ejemplo, por ahí, creo que un poco menos para
para nosotros, para los que estamos practicando esto, para los que estamos siguiendo, pero a veces se me hace que para otra gente a lo mejor es como vamos a decir, cuando uno quiere ingresar a una empresa de alto nivel que le piden muchos requisitos y bueno, por ahí yo pienso que hay gente que puede pensar, pero yo cómo voy a permanecer si no tengo que mentir, tengo que ser puro, tengo que hacer esto, es como que pide mucho, ¿no? Pero eso es lo que se me hace a mí, lo que yo estoy pensando ahora. Bueno, te dejo solamente con algunos pensamientos. Primero el versículo dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿sí? Entonces, mi primer punto sería que lo que Dios está pidiendo es que lavemos nuestras vidas en Cristo, ¿sí? O sea, eso quiere decir que realmente creamos en Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos de hacer su voluntad. Y por otro lado, estas enseñanzas que estoy diciendo de permanecer en el amor de Cristo y no ser engañados, ¿sí? Entonces, claro que en un aspecto es difícil, por supuesto que en un aspecto es difícil, pero en otro aspecto, la mayor parte de o mejor dicho, la obra la hizo Cristo. La obra la hizo Cristo, aún Cristo la hizo en nosotros, ¿sí? Entonces, no lo debemos ver como algo difícil, porque la obra la hizo Cristo. Nuestras vidas lo que tienen que hacer es buscar, dar la gloria a Dios todo el tiempo, escuchar la advertencia y tratar de caminar en esa advertencia. Entonces, más que sentirnos sobrepasados porque parece muy difícil, lo que tenemos que hacer es confiar en Cristo, ¿sí? Confiemos en que Cristo hace la obra completa. Pero ese confiar en Cristo implica trabajar en nuestras vidas para ir dejando el pecado, implica trabajar en nuestras vidas para buscar más a Dios, implica trabajar en nuestras vidas para creer la verdad y no dejarnos ser engañados. Perfecto. Buenas, ¿qué tal? Mariano, ¿Cómo andan? Vos sabés que, Gaby, ¿cómo te va? Más o menos el pensamiento que tengo yo, va, mi sentir, mejor dicho, cuando uno tiene un encuentro certero y verdadero con Cristo, no hay forma ni de volver atrás, ni, no sé si de que te engañen, o por así decirlo, pero es como que el impacto es tan fuerte que uno ya tiene las herramientas como para ver qué está bien y qué está mal, si nos engaña o no nos engaña. Y bueno, ese es mi pensamiento, mi sentir también, que no sería imposible, porque, qué sé yo, siempre uno tiene el enemigo siempre tiene las herramientas como para jugar o meterte en territorios hostiles, pero es como, simplificando, es como el que tiene un encuentro con Cristo verdadero, es como que, no sé, es casi imposible que te engañe. Sí, hay un aspecto en que es Dios el que nos protege del engaño, ¿sí? Y eso es evidente en estos pasajes, ¿sí? Porque inclusive dice que intentará engañar aún, si fuera posible, a los escogidos. Lo que está diciendo ahí es que va a intentar engañar a los escogidos, pero no va a poder engañar a los escogidos porque no le es posible. Entonces hay un aspecto en donde Dios es el que nos guarda, ¿sí? Ahora, hay otro aspecto en donde nosotros tenemos que hacer ese trabajo de profundizar, de conocer más la palabra para que ir creciendo y ganando herramientas, para ir ganando herramientas para no ser engañados, ¿sí? Entonces, es como que Dios nos protege, Dios nos guarda, pero eso no nos elimina nuestra responsabilidad de profundizar en la palabra de Dios, sino que las dos cosas van en paralelo. Entonces, en un aspecto podemos descansar en paz, que Dios es en el que nos guarda y que Dios no va a permitir de que seamos engañados. En ese aspecto debemos descansar en paz. Descansando en Dios, entonces tenemos que profundizar en la palabra para poder detectar el error con mayor seguridad, ¿sí? Entonces, las dos cosas van de la mano. Si alguien se queda diciendo, descanso en Dios y listo, y no profundiza, está en un error, está incumpliendo un mandato de Dios. Pero alguien que trata de profundizar en la palabra de Dios para no ser engañado, pero tiene mucho miedo y no confía en Dios, en definitiva, no está confiando en Dios, por lo tanto está rechazando a Dios, ¿sí? Es como que las dos cosas tienen que ir en paralelo. Uno tiene que
confiar en Dios y profundizar en la palabra para no ser engañado. Ambas cosas en paralelo, ¿no? Perfecto. Bien. Adolfo, ¿iban a decir algo ahí? Gabriel, no, me quedé con una parte donde hablaba de la venida del Señor, ¿no? Qué fascinante. De que yo tengo conocimiento, como todos seguramente hemos escuchado, ¿viste? De que viene, de que la venida es pronto, la venida es ya, de que yo tengo conocimiento. Y como es, me quedé pensando mucho de lo que, cómo es cuando la relación de Dios con sus hijos, ¿no? Porque yo me he quedado con experiencias que con el tiempo me han así, me ha pegado mucho. En una oportunidad decía un varón de Dios, un predicador, dice, siento la venida del Señor, dice, siento sus pasos, dice. Siento como que es pronto, como que viene, siento sus pasos. Bueno, espiritualmente hablando, viste, me tocó mucho esa frase. ¿Qué querrá decir? ¿Será que está pronto a morir el hermano? No sé, pensaba, viste. Y en una oportunidad una mujer también, una hermana con mucha luz, ¿no? Mucha luz, muy sana, ¿no? Me comparte, me dice, hermano, dice, qué fascinante debe ser estar ese día con el Señor. Y usted dice, ¿qué piensa? Dice, sobre al respeto, me dijo, ¿viste? Me quedé así, yo digo, muchas veces, hace muchos años de esto, ¿viste? Estoy sobre los 50, así que te puedes imaginar, yo acepté al Señor hace más de 20 años. Y bueno, pues pasaron muchas cosas, como te contaba antes, ¿no? Tanta ida y venida. Y siempre me acordé de esas cosas y yo digo, ¿qué es lo que me habrá querido decir la hermana? ¿Viste? Porque una mujer joven me dice, yo deseo ese día, dice, en mi corazón. Dice, usted dice, ¿qué piensa al respecto, hermano Messi? Bueno, yo en ese momento me agarró así como, pensaba en acá, viste, en lo que a veces uno, viste, en anhelos humanos, personales, viste, ¿entendés? En, qué sé yo, en cosas así que tenemos en este mundo, ¿no? Que son a veces obligaciones, proyectos, qué sé yo, pero no en este caso, esto tan profundo que me compartían hace mucho tiempo esto. Y ahora cuando hablaba vos de la venida del Señor y eso, y de la apostasía de que muchos predicadores que muchas veces escuchamos, qué sé yo, muchas veces sí, viste, esos predicadores que uno escucha a veces por los medios, que han cambiado el mensaje de que no se predica la venida pronta del Señor. ¿Me entiendes? ¿Me entiende, Gabriel? Sí, sí. Por ejemplo, el mensaje es otro. Y como eso que ha quedado como en segundo o tercero, no sé, otra parte de lo que es todo el mensaje de lo que es la venida del Señor, ¿no? No, me quedé ahí con esto de parte de lo que estuviste hablando, ¿no? Bueno, sí, eso... la verdad que es muy interesante y lo que estás diciendo es bien importante y hay algunas cositas que me gustaría aclarar. Por un lado, hay diferentes entendimientos o posiciones con respecto a los hechos que tienen que ocurrir antes de la venida del Señor. Hay muchos que creen, o la posición o la creencia más común hoy por hoy, es que Cristo tiene que rescatar a la iglesia antes de que venga el anticristo, ¿sí? Hay otros que creen de que Cristo va a rescatar a la iglesia justo en el momento en que aparece el anticristo, y hay otros que creen que Cristo va a rescatar a la iglesia después de la manifestación del anticristo, ¿sí? Entonces hay diferentes posiciones teológicas en cuanto a estos aspectos, ¿sí? Entonces hay por lo menos tres visiones. La visión popular hoy por hoy es que Cristo va a venir antes, ¿okay? Mejor dicho, de que Cristo va a rescatar a la iglesia antes de la venida del anticristo. Esa es la versión popular, ¿sí? Entonces, yo personalmente no creo en esa posición, no creo en esa teoría, porque no la veo en la Biblia, ¿sí? No la veo en la Biblia, pero hay mucho debate en ese aspecto. Pero más allá de que
la posición, vamos a decir, teológica que uno tenga con respecto a este tema. Lo que sí es verdad es que el mensaje para el cristiano es siempre tratar de no ser engañado, tratar de ser guiado por la palabra de Dios, de que nuestro amor no se enfríe, ¿sí? O sea, todas las mismas enseñanzas que hoy dimos son aplicables para los cristianos de todas maneras, ¿sí? Aunque los cristianos pasen o no pasen por ese tiempo más difícil de prueba, donde esté el anticristo, aunque los cristianos no pasen por ese tiempo, de todas maneras todas las mismas enseñanzas aplican para nosotros, ¿sí? Yo por eso doy todas esas enseñanzas. Porque es lo que Juan está tratando de decir. Lo que Juan está tratando de decir es que nosotros debemos permanecer porque viene un tiempo de apostasía en el mundo. Entonces, la enseñanza aplica para nosotros. Entonces, bueno, por un lado eso, de que hay diferentes posiciones teológicas en cuanto a la venida de Cristo, eso lo quiero dejar en claro. Yo personalmente no creo en la posición en que Cristo vaya a rescatar a la iglesia antes de que venga el anticristo. Yo no lo veo en la Biblia. Pero hay muchos que creen y me parece que está bien. Si hay alguien que cree eso y que lo estudia en la Biblia y lo ve en la Biblia, está bien, yo no tengo quejas en cuanto a ese tema. Entiendo de que hay cristianos sanos que creen una cosa y cristianos sanos que creen otra, y estoy abierto, digamos, a eso. Algún día podemos enseñar bien lo de escatología, explicar por qué uno cree en una cosa, por qué otros creen otra cosa diferente. Por otro lado es que, de todas maneras, siempre la iglesia fue llamada a esperar con ansias y con anhelo la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y de estar con expectativa de que ocurra pronto. Entonces, está bien y es bueno, es saludable que los cristianos estemos anhelando la venida de Cristo, ¿sí? Y que esperemos el día en que venga Cristo. Porque, ojo, yo también, tiempo atrás, también tenía esta misma visión de decir, por ejemplo, me acuerdo cuando era más joven, pero antes de que venga Cristo me gustaría casarme, me gustaría tener hijos, me gustaría tener mi casa, me gustaría tener mi auto, me gustaría, no sé, tantas cosas, ¿sí? Entonces uno piensa en todo eso. Pero en realidad eso en un aspecto no es importante, porque cuando empezamos a ver de que mientras estamos en este mundo seguimos luchando contra el pecado, cuando estemos en este mundo seguimos viendo las injusticias del mundo, cuando vemos que estamos, aún estando acá, vemos como el mundo rechaza a Dios y cada vez se pudre más en el pecado, y vemos todas esas cosas. Entonces, en un punto es que más allá de los deseos que uno tiene como persona, de tener su casa, su familia, sus cosas, no sé, más allá de todo eso, uno anhela el tiempo en que Cristo venga y restaure el mundo de verdad y que venga a traer recompensa a sus cristianos, a sus hijos, ¿no? a los hijos de Dios. En ese aspecto, anhelamos y amamos la venida de Cristo porque es un tiempo donde se va a acabar el llanto y el dolor del mundo y que vamos a ver a nuestro Dios cara a cara, ¿sí? Aunque está bien que tengamos sueños en este mundo de crecimiento, de familia, de cosas materiales, está bien que a veces decimos todas esas cosas, pero en otro sentido está bueno y es bueno y es importante el día en que nosotros podamos ver cara a cara a Cristo, porque ahí va a ser el tiempo en que se va a acabar todo sufrimiento y todo pecado. Entonces, en ese aspecto, siempre la iglesia estuvo llamada a anhelar, a desear que venga Cristo. Aún más, el último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22, el último versículo de todos, creo, o el penúltimo, fíjense lo que dice Apocalipsis 22, verso 20, dice: el que testifique estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Dice verso 20, ven, Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener esta actitud en nuestro corazón. Ven, Señor Jesús. Entonces, desde ya creo que es acertado eso, lo que decía esta hermana, de anhelar la venida de Cristo. Y lo tenemos que anhelar ese día que venga Cristo y que podamos estar cara a cara con Él. Y después las cosas materiales, las cosas de esta vida van a haber pasado. Va a haber pasado el sufrimiento, el dolor, va a haber quedado todo atrás y Cristo va a ser nueva todas las cosas. ¿Sí? ¿Amén? Perfecto, Gabriel. Sí. Pero, Perfecto, claro, es la relación que, con el Señor, es lo que anhela la relación, ¿no? Exactamente. Exactamente. Claro. Por ejemplo, te Porque, pongo un como ejemplo. decía antes, no está mal todo lo demás, pero claro, la relación con el Señor. Sí, sí. Por ejemplo, uno
peca en algo, ¿no? En algún pecado X, no sé, y después uno dice, ¿por qué pequé? ¿Cómo anhelo el día en que ya no me sienta tentado por estas cosas, por ejemplo? ¿Se entiende? Porque ya mi carácter no me domine, sino que ahora esté en paz con Cristo. O vemos la injusticia en el mundo, ¿cómo anhelamos el día en que las injusticias ya se acaben? Hay muchas cosas por las que realmente tenemos que anhelar la venida de Cristo. Perfecto. Sí. La relación Pero espiritual con... sí, 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 definitivamente, definitivamente. Y eso no quita de que obviamente mientras estemos en este mundo, que tenemos que anhelar lo mejor para nuestra familia, el crecimiento, por supuesto que lo tenemos que hacer sin perder de vista que anhelamos a Cristo también. Pero también lo otro que dijiste con respecto a tantas iglesias que ya no predican acerca de la venida de Cristo, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que las iglesias se han olvidado de predicar la venida de Cristo y se están dedicando simplemente a predicar muchas veces la prosperidad, a predicar las bendiciones materiales y se han realmente olvidado de que debemos anhelar y esperar a Cristo. ¿No será que quieren predicarle lo que la gente quiere escuchar Y o sí, necesita escuchar? no, que quiere, no que necesita. Si predicaran lo Sí, que que quiere escuchar. necesitan, predicarían la Biblia y predicarían la venida de Cristo, porque eso es lo que la gente necesita escuchar. Así que le predican lo que la Sí, gente quiere escuchar, no lo que quiere escuchar. necesita. Sí. Sí, sí, Pero sí, se sí, sí, entiende. no lo quería decir así porque a veces es un poco fuerte, pero sí es así. Bueno, pero hay muchas cosas fuertes que por ahí dicen, que se dice en la Biblia y no la decimos por miedo a, a que la gente lo malinterprete o correrla o porque, viste, es así. Tienes O razón. asustarla, viste, es asustarla. Pero bueno, siempre tratamos de predicar con el amor, pero bueno, hay muchas cosas que son fuertes y bueno, hay que decirla a veces, ¿no? Tienes razón. Totalmente de acuerdo. Tienes razón. Sí. Bueno, a menos que haya alguna otra pregunta, algún otro comentario, si no aprovechamos para orar. Bueno, oramos al Señor entonces. Gracias, Señor, te damos por... Sí, sí, sí. ¿Había un comentario más? No, acá, no, motivo de oración también. Oh, ok, sí, sí, Motivo de sí, sí. oración. Sí, Contanos. por todo esto, viste, de cómo es este tiempo que vivimos, de esto de la pandemia, qué sé yo. Y de que muchas veces, viste, que se infunde miedos y cosas, viste. Bueno, nosotros estamos sobre todo eso. Creo que tenemos el mejor respaldo que Claro que podamos sí. tener, ¿no? De esa persona. Claro. No, por eso, y bueno, quería pedir por mi mamá, por mis hermanos, allá en Viedma, Río Negro. Así que, y bueno, por el trabajo también, el proyecto de trabajo. Claro, sí. Sí, Bueno, claro que sí. algo de que yo estoy solo acá en Río Gallego, ¿viste? No tengo familia acá, y bueno, es un poco, hace un tiempo que no Claro, los veo, he quedado como varado por acá en estos tiempos. claro. Esperando el tema del trabajo. Claro, no he podido lograr un trabajo formal ya de hace como 3 años. Venimos ahí, viste, así, difícil. Bueno, es en general, ¿no? Y acá me visita el hermano David. Oh, mucho gusto, David. Gusto conocerte. No sé. No, siempre me fascina escuchar que yo sobre la palabra de Dios, soy una persona siempre abierta a hablar, soy muy abierto a hablar a las personas, siempre estoy en la lucha o conviviendo con gente, ¿viste? Que siempre hay que hablarle la realidad de las cosas y cómo se maneja todo, ¿no? Porque la vida en general
donde vive o con quien convive, y es una lucha diaria en todo, ¿viste? Tanto en lo material, en lo afectivo, y siempre, qué sé yo, de niño yo escucho ese, como hablaron recién de la venida de Dios. Yo siempre creo que de niño soñé en ser Dios. Cada uno creo que tenemos un Dios en el corazón, ¿no? Y soñar, qué sé yo, del Dios, de querer, no sé, ayudar, como recompensar lo que hizo Jesucristo por nosotros, ¿viste? Y querer ayudar a todo el mundo, ¿viste? Yo creo que eso lo llevamos, no sé, muchas personas lo llevamos. Yo, por ejemplo, lo llevo adentro de mi ser, mi corazón, decir que algún día estaré ahí arriba, en la montaña o en un lugar, y desde ahí ayudaré a todo el mundo. O haré una reunión y hablaré yo, y que me escuchen todo, y escuchar a cada uno a ver qué solución le damos porque todos no somos iguales. Sí. Es lo que siempre yo trato de incluso no mezclar a veces la gente, ¿viste? Porque todos tenemos distintas maneras de charlar, de hablar, y tampoco nos podemos convencer a todo el mundo, ni cambiarlo a todo el mundo, pero sí, no cuesta nada hablarlo, ¿viste? Sí, si me permitís, me gustaría hacer algunas aclaraciones de qué es lo que dice la palabra de Dios, porque creo que es oportuno, ¿no? No intento ser irrespetuoso, pero sí tratar de transmitir lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros como seres humanos no tenemos absolutamente nada para bendecir a otros. Nuestras vidas no tienen nada de valor. Lo que tiene valor es la vida de Dios y la palabra de Dios. Entonces, si por ejemplo yo hoy me pongo a hablar con ustedes y estoy transmitiendo una enseñanza, yo no enseñé nada que estuviera en mi corazón. Lo que yo enseñé es lo que la palabra de Dios dice. Si yo enseñara algo que está en mi corazón, lo que voy a hacer es guiarlo a todos ustedes a la perdición. Porque no hay nada bueno en mí. Lo bueno está en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esto nosotros somos bien claros. Porque cuando nosotros empezamos a pensar que yo puedo hacer algo por los demás, que yo soy como una especie de Dios para ayudar a los demás, lo que estoy haciendo es ponerme en el lugar de Dios y estoy pasando a ser un opositor a Dios. Entonces, lo que yo tengo que hacer es correrme del medio y dejar que sea la palabra de Dios que hable a la gente. Entonces, entiendo que no es eso lo que quizás vos quisiste transmitir, pero sí quiero hacer ese comentario. Nunca lo pongo aparte, Dios, no, pues. Claro, pero quiero hacer ese comentario por... No sé, como obrar como él, en lo posible, si no, claro. Si escuchar a las personas, a veces por más que hables a las personas, tienen su ideología y te dicen, ajá, sí, y no sabes si hacen lo que quieren. Claro, no, camino, sí. Exactamente, pero exactamente, ejemplo, y es cierto. Bueno, justamente por eso... Claro, justamente por eso es que nosotros tratamos de enseñar la palabra de Dios, porque esto ya no es mi opinión, no es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. Entonces, de repente, si alguien toma y acepta lo que la palabra de Dios dice, perfecto, van a estar a cuentas con Dios. Pero si alguien rechaza lo que la palabra de Dios dice, no me rechazan a mí, rechazan a Dios. Entonces, yo ya no tengo nada que ver. Yo lo que estoy haciendo es simplemente ser un transmisor de lo que Dios dice, siempre y cuando enseñe lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso te animo y te anhelo a que puedas leer y estudiar la palabra de Dios, porque te vas a dar cuenta de cuánta riqueza hay en Dios que no hay en nosotros, y cuánto necesitamos nosotros de Dios, y cuánto el mundo necesita de Dios. Que eso es lo que realmente puede hacer la diferencia. Porque si es por nosotros, el mundo se va en picada. Si fuera por mí, yo te afirmo y te aseguro que por más que haga las cosas de la mejor forma posible, el mundo se va en picada, si fuera por mí. Entonces, no, más vale, dejemos que Dios haga lo que Él tiene que hacer y vamos a tener un mejor resultado. Bueno, sí puede ser.
Sí, no, yo no espero lo que yo hice y después lo analizo. Yo sé que cada una persona llegan hasta un punto y eso es lo que son, eso es lo que escuchan nada más. Claro. Pero bueno, creemos que la palabra de Dios puede cambiar la vida de las personas. ¿Cómo era? David, tu nombre, ¿no? ¿Ah? David era tu nombre, ¿no? Sí, David. ¿Algún motivo de oración, David? ¿Algún motivo de oración? No. Sí, mi familia que está lejos también como la tuya. Claro. Tengo familia Bueno, aquí, bueno. y estás invitado para todos los jueves cuando te quieras sumar. Si estás invitado, le puedes pedir ahí los datos a Adolfo, o si no. Ahí está. Ramiro, ¿cómo estás, Ramiro? Ahí le decía antes a Adolfo, es que si después te puede pasar mi número de teléfono, así podemos estar en contacto, o de alguna forma me va a llegar tu número para que también cualquier pedido de oración, lo que necesite, que podamos estar ahí en contacto. Bueno, creo que no lo veo más, pero bueno. ¿Me escuchan? ¿Me escucha alguien o no? Sí, sí, sí. Oh, ok, se me congeló Sí, todo, sí. pensé que los había perdido. Bueno, aprovechamos para orar, así no se nos Gaby, estira más. Sí, Gaby. No, te quiero pedir ahí estamos. Quiero pedirte también así oración. Y bueno, les pido a todo el grupo que estén orando para que Dios me pueda afirmar, ¿no? En que yo pueda predicar la palabra, porque justo estaba leyendo segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2, que dice que prediqué la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo. Y bueno, nosotros por ahí estamos buscando el tiempo para predicar, y acá lo que dice es que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre. Y también quería pedir por un hermano que está acá presente, que se llama Edgardo, que, bueno, hoy estuvimos hablando y me dijo que necesitaba buscar más de Dios, y eso es algo claro que tremendo. sí. Ya que también estemos orando por la vida de Edgardo, de Pipi. Bueno, bienvenido, Edgardo. Ahí te veo que estás agregado en la conversación. Bienvenido. Sí, hola, ¿cómo va? Bueno, lo mismo también. Después le puedes pedir a Martín mi número de teléfono, o si no, Ya. si te permitís ahí que me lo pase para que podamos estar en contacto. Y bienvenido, y que te sientas libre también de preguntar, de comentar lo que quieras, que es un espacio un poco abierto, ¿no? Realmente tratamos de poder ser de bendición para todos. Dale. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, perfecto. Bueno, bendiciones, dale, sí. Estaba viendo, sí, está muy bueno. Claro que sí. Bueno, No, bien. sí, conozco bien las cosas de Dios, conozco mucho la palabra y en este momento, viste, estoy con el trabajo a full y lo estudio y medio, viste, parece que no, pero se te lo va dejando de lado a todo lo que es las cosas de Dios. Claro. Y adentro mío es como que está todo bien, ¿me entendés? Con mi familia, con el trabajo, el estudio, todo muy bien. Pero es como que me hace falta algo, ¿me entendés? Claro. Yo sé que la presencia de Dios es lo único que me llena todo lo que me falta. Y Creo que es sí. como que siento un vacío, como una tristeza, pero no sabés ni siquiera de dónde viene. Y Sí. eso es que es como que me fui alejando y necesito volver, ¿me entendés? Claro. Sí, bueno, por supuesto de que una reunión así por videollamada no reemplaza poder asistir a una iglesia, tener contacto con hermanos y todo, pero bueno, en la medida de lo posible nosotros estamos tratando de ser de bendición, así que para nosotros es un gusto que te puedas sumar y bueno, esperamos que por lo menos te puedas sentir alentado, que puedas estar escuchando la palabra de Dios y que puedas tener un espacio donde hay hermanos también para pedir oración o para simplemente como para compartir un tiempo y que, bueno, aunque sea a través de forma virtual, pero que estés con otros hermanos escuchando la palabra. Dale, sí. Dale, buenísimo. Bueno, oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos. Señor, gracias, muchas gracias por este tiempo, Señor. Y te quiero dar primero gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de los hermanos
que se suman cada jueves, cada semana, Señor. También te quiero dar gracias por Edgardo, Señor, por Ramiro, por David. Gracias porque se han sumado hoy algunos, Señor. Ramiro hace unas pocas semanas, pero gracias por ellos, Señor. Gracias te damos por sus vidas, Señor, por sus corazones, y queremos, Señor, pedirte por sus vidas, por su necesidad, Señor, para que tú también estés hablando a sus corazones a través de tu palabra, pero por cada uno de los que estamos aquí, porque sabemos que todos nosotros necesitamos tu bendita palabra, Señor, porque no hay nada, Señor, más importante que tu presencia, Señor, y que tu palabra en nosotros. Quiero pedirte por cada uno de nuestros corazones, que nos quebrantes cuando nos tengas que quebrantar, que nos modeles, Señor, que nos transformes a tu imagen, que nos fortalezcas cuando estemos débiles, Señor, y que podamos realmente sentirnos cerca tuyo por medio de tu palabra, por medio, Señor, de conocerte cada día más, de conocer más, Señor, tu voluntad y tus propósitos. Señor, quiero pedirte por cada una de las necesidades de mis hermanos, Señor, por los que están pasando dificultades, los que pasan dificultades familiares, Señor, los que pasan dificultades económicas, Señor, para que tú les bendigas y los sostengas. Especialmente te quiero pedir por este tiempo de pandemia que ha pegado tan duro a Argentina, Señor, tan duro a nuestro país, Señor, que está pasando tantas dificultades, tantas personas que han fallecido, tantas personas, Señor, pasando dificultades aún económicas. Señor, te pedimos de que pronto se pueda acabar todo este tiempo de pandemia. Señor, que realmente la gente que necesite vacunas pueda recibirlas pronto, Señor, y este tiempo quede en el pasado pronto, Señor, que podamos volver a una vida normal, Señor, la gente pueda volver a sus trabajos, la gente pueda volver a crecer, Señor, en todas las áreas, aunque las iglesias puedan volverse a reunir, Señor, y puedan volverse a juntar los hermanos. Señor, te pedimos por nuestro país por este tiempo, Señor, político, económico, Señor, y de pandemia, para que realmente como país podamos crecer, Señor, como personas podamos crecer sanamente, Señor, en todo tiempo. Te quiero pedir también por el trabajo de Adolfo y por cada uno de mis hermanos que están pasando necesidad, Señor, que proveas, que abran las puertas de trabajo, Señor, que realmente se puedan acomodar en trabajos que sean dignos, que se sientan valorados, que realmente se sientan bien recompensados, Señor, y que tengan todo lo necesario para sostenerse económicamente, sostener a sus familias, Señor, y por todos los sueños y proyectos que hay en cada uno de sus corazones. Señor, te pido por aquellos que tienen sus familias lejos, Señor. David, Señor Adolfo, que tienen sus familias lejos de ellos, no sé si hay algunos casos más también, pero que podamos pronto compartir tiempo de nuevo con nuestras familias, Señor, que a pesar de la distancia podamos sentirnos en comunión, Señor, con nuestras familias. Señor, bendice a nuestras familias, Señor, sostén, Señor, nuestros hogares, Señor, nuestros padres, nuestros hermanos, Señor, cada una de nuestras personas cercanas a las que amamos, Señor, y apreciamos. Señor, que realmente podamos ver tu mano poderosa obrando en medio nuestro, en medio de cada uno de nosotros. Te pido también, Señor, por este deseo, Señor, que nos compartía Martín, Señor, y por este deseo que pueda estar en cada uno de nosotros de predicar tu palabra, Señor, de ponerte en primer lugar, de predicar, Señor, tu voluntad, y que realmente este mundo, las personas que estén cerca nuestro puedan escuchar tu bendita palabra y puedan volverse a ti, arrepentirse de sus pecados y conocerte profundamente. Señor, bendice a cada uno de nosotros. Bendice aún también a los que no han podido sumarse, Señor, a los que se han sumado por algunos pocos minutos. Señor, para que podamos seguir creciendo como grupos, Señor, en el conocimiento de ti y de tu palabra. Dales descanso en esta noche a mis hermanos, Señor. Acompáñalos en el fin de semana que se viene y que en todas las cosas podamos darte gloria, podamos darte honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Un gusto, hermanos, haber podido compartir con cada uno de ustedes y les deseo que tengan una muy buena noche, que descansen y que, bueno, tengan un lindo fin de semana también. Bendiciones para todos. Estás Chao, grabando. Mariano. Bendiciones Chao, para todos. Malvina. Chao, Adolfo. Chao. Chao.